La nieve caía en densas y silenciosas cortinas fuera de la ventana de la cocina, cada copo reflejando el resplandor de las luces navideñas colgadas de forma desordenada en la valla de nuestros vecinos. Presioné mis dedos hinchados contra el frío cristal, viendo cómo mi aliento empañaba la superficie. Dentro, el apartamento olía a pino gracias al árbol artificial barato que David había comprado hacía 3 años, con sus ramas de plástico combadas bajo el peso de los adornos que había ido coleccionando desde que éramos recién casados. El aroma debería haber sido reconfortante. En cambio, me resultaba sofocante. Me dolía la espalda con ese profundo y constante latido que se había convertido en mi compañero inseparable durante las últimas semanas. Estaba embarazada de 8 meses y apenas recordaba lo que era dormir toda la noche, agacharme sin gruñir, existir sin este peso tan pesado y precioso presionando mis costillas. Puse ambas manos sobre mi vientre y sentí al bebé moverse bajo mi tacto. Quizás un pie o un codo. Mi hija, nuestra hija, Emma. Tenemos que hablar. La voz de David rompió el silencio como una cuchilla. Me aparté de la ventana, con el corazón ya hundido por su tono. Estaba de pie en la puerta de nuestro dormitorio, todavía con la ropa de trabajo puesta. El traje azul marino que le había ayudado a elegir el año pasado, la corbata que le había regalado por su cumpleaños. Pero algo iba mal. Estaba pálido. Tenía la mandíbula apretada con esa obstinación que había aprendido a temer. ¿Qué pasa?, le pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. No me miró a los ojos. En cambio, fijó la vista en el suelo, en la alfombra gastada que siempre habíamos querido cambiar. No puedo seguir haciendo esto. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, pesadas y cortantes. Sentí un nudo en el estómago. Sentí al bebé dar una patada, como si percibiera mi angustia. No puedo hacer qué. Esto. El bebé. Finalmente levantó la vista y vi algo frío en sus ojos, algo que nunca había visto antes. Me voy. Me reí. Fue un sonido roto, desesperado. Estás bromeando. Es Nochebuena, David. Estoy embarazada de 8 meses de tu hijo. No es mío. El mundo se tambaleó. Me agarré al borde de la encimera de la cocina, con los nudillos blancos. ¿Qué? No me mientas, Emma. Su voz se elevó, aguda y acusadora. Sé lo suyo, lo que han estado haciendo. No hay ningún él. Mi voz se quebró. Las lágrimas ya ardían detrás de mis ojos. David, no sé de qué estás hablando. Nunca lo haría. Melissa me lo contó todo. Me interrumpió con el rostro enrojecido. Te vio en ese restaurante del centro con un hombre. Dijo que parecían íntimos. Melissa, su compañera de trabajo, la mujer que siempre me miraba con un desprecio apenas disimulado en las fiestas de la oficina, que tocaba el brazo de David demasiado tiempo cuando se reía de sus chistes. ¿Cuándo supuestamente vio eso? Hace 3 meses, en Carmichael. Mi mente se aceleró. Carmichael's. Había estado allí una vez, hace 3 meses, para una entrevista de trabajo. Llevaba 2 años sirviendo café en una cafetería, ganando apenas lo suficiente para cubrir los gastos de la compra, y un amigo me había conseguido una entrevista para un puesto de camarera en un restaurante de lujo. El gerente era un hombre de mediana edad llamado Roberto, que me había hablado amablemente y me había ofrecido agua cuando me sentí mareada por estar demasiado tiempo de pie. La entrevista duró 20 minutos. No conseguí el trabajo. Era una entrevista de trabajo, dije con voz temblorosa. Roberto García, el gerente de planta. Puedo enseñarte los correos electrónicos. No quiero ver tus mentiras. David pasó junto a mí y se dirigió al dormitorio. Quiero que te vayas. ¿Que me vaya? Lo seguí, protegiéndome el vientre con la mano. David, por favor, escúchame. Salió con una bolsa de viaje, la que habíamos usado para nuestra luna de miel 4 años atrás. Comenzó a meter ropa en ella. Mi ropa, jeans premamá, suéteres elásticos, los camisones de algodón suave que usaba porque ya nada más me quedaba bien. Ya hablé con un abogado. Te contactará después de las fiestas. No puedes hacer esto. El pánico se apoderó de mí. ¿A dónde se supone que voy a ir? Está nevando. Es Nochebuena. Estoy embarazada. Deberías haber pensado en eso antes de engañarme. Cerró la bolsa con un tirón de cremallera y me la lanzó. Vete, Emma. Esta también es mi casa. Mi nombre está en el contrato de alquiler. Tu nombre no está en nada. Su sonrisa era cruel. Me aseguré de ello. Ahora vete antes de que llame a la policía y les diga que estás entrando sin permiso.
Lo miré fijamente a este hombre al que había amado. Este hombre con el que me había casado en una pequeña ceremonia en el ayuntamiento porque no podíamos permitirnos nada más grande. Este hombre cuyo hijo crecía dentro de mí. Y vi a un extraño. Mis manos temblaban mientras cogía la bolsa. Estás cometiendo un error. El único error que cometí fue confiar en ti. El frío me golpeó como un golpe físico en el momento en que salí. Había cogido mi abrigo de invierno, el único que todavía me cabía sobre la barriga, pero no era suficiente. El viento atravesaba la tela y la nieve comenzó a acumularse inmediatamente en mi cabello, derritiéndose contra mi cuero cabelludo. Me quedé de pie en la acera frente a nuestro edificio de apartamentos, viendo las luces navideñas borrosas a través de mis lágrimas, y me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Mis padres habían fallecido, mi madre de cáncer hacía 3 años, y mi padre de un infarto 6 meses después. No tenía hermanos. Mis amigos se habían alejado con los años, como suelen hacer los amigos cuando luchas por llegar a fin de mes y no puedes permitirte salir. No puedes permitirte seguir el ritmo. David había sido todo mi mundo. David y el bebé. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos y me puse a buscar entre mis contactos. Tenía que haber alguien, cualquiera. La pantalla se empañó con las lágrimas que corrían por mi rostro. Me detuve en un nombre, Jenna Morrison, mi antigua compañera de piso antes de casarme con David. No habíamos hablado en más de 1 año, pero tal vez le enviaría un mensaje. Mis dedos se movían torpemente por la pantalla. Hola, sé que ha pasado mucho tiempo y siento mucho pedirte esto, pero tengo un problema. David me ha echado de casa. Estoy embarazada y no tengo a dónde ir. ¿Puedo quedarme contigo solo esta noche? Estoy desesperada. Pulsé enviar antes de poder pensarlo 2 veces y luego rodeé mi vientre con los brazos, tratando de proteger a mi bebé del frío. La nieve caía ahora con más fuerza, acumulándose en la acera en gruesas capas. Mis pies ya estaban entumecidos dentro de mis finas botas. El teléfono vibró. Bajé la mirada, con la esperanza encendiéndose en mi pecho, pero no era de Jenna. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Quién es? Se me encogió el corazón. Número equivocado. En mi desesperación, debí de escribir mal. Empecé a borrar el mensaje para volver a intentarlo, pero llegó otro. ¿Estás bien? Algo en esas 3 palabras, la franqueza, la preocupación de un desconocido, rompió algo dentro de mí. Me dejé caer en un banco cubierto de nieve, sin importarme ya el frío ni la humedad que se filtraba a través de mis vaqueros. Mis dedos se movieron por la pantalla casi por voluntad propia. No, no estoy bien. Estoy embarazada de 8 meses y mi marido me acaba de echar de casa en Nochebuena porque cree que le he engañado. No lo he hecho. No tengo a dónde ir. Lo siento. Quería enviarle un mensaje a otra persona. Por favor, ignóralo. Lo envié antes de poder detenerme y, acto seguido, me sentí como una tonta. ¿Qué estaba haciendo? Desahogándome con un desconocido. Empecé a escribir una disculpa, pero apareció otro mensaje. ¿Dónde estás? Dudé. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que parara, que no le diera mi ubicación a alguien que no conocía. Pero tenía tanto frío, estaba tan cansada, tan desesperada. ¿Qué tenía que perder? Maple Street, fuera de los apartamentos Riverside, edificio 4. Quédate ahí, no te muevas. Voy a enviar a alguien. Me quedé mirando el mensaje con el corazón latiéndome con fuerza. Era una locura. Debía irme, debía buscar un refugio. Debía hacer cualquier cosa menos esperar a un desconocido, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba tan cansada, tan fría. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, y susurré en la oscuridad nevada. No pasa nada, cariño. De alguna manera, todo irá bien. Pasaron 20 minutos. Observé cómo la nieve se acumulaba en mi abrigo y sentí que me castañeteaban los dientes. Estaba a punto de rendirme, de levantarme y empezar a caminar hacia el refugio para personas sin hogar que había pasado a unas cuantas manzanas de distancia. Cuando unos faros atravesaron la oscuridad, un SUV negro se detuvo junto a la acera. Su motor ronroneaba como un depredador. Las ventanas estaban tan tintadas que no podía ver el interior. Por un momento me aterroricé. ¿Qué había hecho? Podría ser cualquiera. Podría ser. La puerta trasera se abrió y salió un hombre. Era alto. Vestía un abrigo gris oscuro muy caro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Incluso con la tenue luz, pude ver que era joven, tal vez de unos 30 años.
con cabello oscuro y un rostro que parecía esculpido en mármol. Pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención, oscuros, evaluadores, que no se perdían nada. Me recorrieron de arriba abajo, mi rostro manchado de lágrimas, mi vientre hinchado, mi patética bolsa de viaje, y algo brilló en lo más profundo de ellos. Ira, tal vez, o algo más difícil de nombrar. No sonrió, simplemente extendió una mano enguantada. Ven conmigo. Debería haber tenido miedo. Todo en él gritaba peligro. Desde la fría autoridad de su voz hasta la forma en que el conductor, un hombre enorme que parecía capaz de partirme en dos, nos observaba desde el asiento delantero. Pero yo estaba más allá del miedo. Estaba más allá de todo, excepto del agotamiento profundo y la necesidad desesperada de proteger a mi bebé. Tomé su mano. Su agarre era firme, estable e increíblemente cálido a través del cuero de su guante. Me ayudó a levantarme con una delicadeza sorprendente, como si entendiera exactamente lo mucho que me dolía todo, lo difícil que era moverme con tanto peso, que me hacía perder el equilibrio. Cuidado con la cabeza, murmuró, guiándome hacia el todoterreno. El interior olía a cuero y a algo más, algo caro y masculino, como cedro y humo. Los asientos estaban calefactados. Casi lloré de alegría por el calor. Se sentó a mi lado y el conductor arrancó sin decir nada. Me quedé allí sentada, temblando, viendo cómo las luces navideñas de mi antiguo barrio se difuminaban por la ventana. El hombre a mi lado no hablaba. Simplemente se quitó el abrigo y me lo puso encima, y su peso alivió inmediatamente el frío. Gracias, susurré. Se volvió para mirarme, y por primera vez vi claramente su rostro a la luz de las farolas. Guapo, frío, peligroso. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma Thornton. Emma. Lo dijo lentamente, como si estuviera probando cómo sonaba. Voy a hacerte una pregunta y necesito que respondas con sinceridad. ¿Tu marido te ha hecho daño? Negué con la cabeza y nuevas lágrimas brotaron de mis ojos. Físicamente no. Es solo que no me cree. Piensa que le he engañado. Pero no es así. Juro que no lo hice. Algo oscuro cruzó su rostro. Y la niña es suya. Es su hija. Y ni siquiera le importa. Mi voz se quebró en la última palabra. El hombre se quedó en silencio durante un largo momento, con la mandíbula apretada. Luego sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. No me dijo su nombre. No me explicó quién era ni a dónde íbamos. Pero de alguna manera, sentada en ese cálido coche, envuelta en su abrigo que olía a colonia cara y aire frío de invierno, me sentí más segura de lo que me había sentido en horas. El bebé dio una patada y yo jadeé suavemente, llevando mi mano a mi vientre. Él se dio cuenta inmediatamente. ¿Pasa algo? No, solo es muy activa. Intenté sonreír entre lágrimas. No le gusta cuando estoy triste. Se quedó mirando mi mano sobre mi vientre durante un largo rato. Había algo indescifrable en sus ojos oscuros. Luego se inclinó y me ajustó el abrigo alrededor de los hombros. Nadie volverá a hacerte daño, Emma, te lo prometo. La certeza en su voz debería haberme parecido ridícula. No me conocía, no me debía nada. Pero algo en su forma de decirlo, esa convicción absoluta e inquebrantable, me hizo creerle. Cuando el todoterreno giró hacia una calle arbolada donde las casas daban paso a mansiones, donde las luces navideñas se convertían en elegantes muestras de riqueza y poder, me di cuenta de que había tomado una decisión. Me había subido al coche de un desconocido en Nochebuena y ahora me dirigía a un lugar desconocido con un hombre cuyo nombre ni siquiera sabía. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, por primera vez desde que David me había dicho que me fuera, sentí que el nudo de pánico en mi pecho comenzaba a aflojarse. El desconocido a mi lado hizo una llamada telefónica, con voz baja y autoritaria. Prepare la suite de invitados del este, los suministros médicos y traiga al Dr. Chen aquí en 1 hora. Terminó la llamada y se volvió hacia mí, con sus ojos oscuros reflejando las luces que pasaban. Ahora estás a salvo. Pero cuando el todoterreno atravesó las puertas de hierro que se abrieron ante nosotros como una mandíbula, me pregunté por qué tipo de seguridad había cambiado mi libertad. La mansión se alzaba ante nosotros como algo salido de un sueño o una pesadilla, según cómo se mirara. 3 pisos de piedra pálida y cristal, con ventanas que brillaban con una luz cálida que se derramaba sobre el césped bien cuidado, ahora cubierto de nieve fresca. Una fuente permanecía en silencio en la entrada circular,
con el agua congelada a mitad de la cascada en esculturas cristalinas. Esto no era un hogar, era una declaración de poder. El todoterreno se detuvo bajo un pórtico cubierto y antes de que pudiera alcanzar la manilla de la puerta, la abrieron desde fuera y apareció otro hombre con un traje oscuro, con el rostro profesionalmente inexpresivo, que me tendió la mano. Salí del vehículo con dificultad, con movimientos torpes y desgarbados, muy consciente de mi aspecto. El pelo mojado por la nieve derretida, mis vaqueros premamá baratos manchados y estirados, y la cara seguramente manchada por el llanto. El hombre que me había rescatado salió por el otro lado con fluida elegancia. De cerca, bajo las luces exteriores de la mansión, pude ver más detalles. Tenía la mandíbula tan afilada que podría cortar cristal, con una sombra de barba incipiente que sugería que había estado trabajando hasta tarde. Su traje era impecable, confeccionado a la perfección, el tipo de ropa que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Pero lo que realmente me llamó la atención fue su porte, su absoluta confianza, la forma en que los demás hombres se sometían a él con sutiles cambios en su postura. De esta manera, me puso una mano en la parte baja de la espalda y me guió hacia la entrada. Su toque era ligero, pero de alguna manera autoritario, y me encontré avanzando, incluso cuando mi mente gritaba que todo esto era demasiado surrealista. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos, revelando a una mujer mayor con cabello plateado recogido en un elegante moño. Llevaba un sencillo vestido negro con un collar de perlas, y sus ojos, amables y agudos a la vez, me recorrieron con la mirada experta de alguien acostumbrado a evaluar situaciones rápidamente. «Señora Chen», dijo el hombre, «esta es Emma. Se alojará en el ala este». «Por supuesto, señor Volkov». La voz de la mujer era cálida a pesar de la formalidad. Me sonrió y algo en mi pecho se relajó ligeramente. «Ven, querida, vamos a calentarte y secarte, Bulov». Así que ese era su nombre. Le quedaba bien de alguna manera. Fuerte, extranjero, peligroso. El interior de la mansión era abrumador. Los suelos de mármol brillaban bajo una enorme lámpara de araña que captaba la luz y la dispersaba en 1000 pequeños arcoíris. Una escalera curva se elevaba hacia arriba, con una barandilla pulida hasta alcanzar un brillo especular. Las obras de arte colgaban de paredes pintadas en colores apagados y caros. No eran los príncipes a los que estaba acostumbrada, sino pinturas originales que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. El señor Volkov caminaba delante de nosotros, con el teléfono pegado a la oreja, hablando rápidamente en ruso. No entendí nada, pero el tono era claro. Estaba dando órdenes y éstas se cumplirían. La señora Chen me condujo por la escalera, con su mano suavemente apoyada en mi codo mientras yo subía cada escalón con creciente dificultad. «¿De cuánto estás, querida?», me preguntó en voz baja. 8 meses, casi 35 semanas. Ella hizo un sonido de compasión y salió a la nieve en Nochebuena. «Tu marido debería avergonzarse». No supe cómo responder a eso, así que no dije nada. Llegamos al segundo piso y giramos por un pasillo lleno de obras de arte y elegantes apliques que lo bañaban todo con un resplandor dorado. Ella abrió una puerta al final del pasillo y entré en una habitación que me dejó sin aliento. Era más grande que todo el apartamento que había compartido con David. Una cama con dosel dominaba una de las paredes, cubierta de almohadas y revestida con lo que parecía ropa de cama de seda en tonos crema y dorado. Unas puertas francesas daban a un balcón con vistas a los jardines cubiertos de nieve. Una zona de estar con un lujoso sofá y sillones rodeaba una chimenea en la que ya bailaban las llamas, llenando la habitación de calor. Otra puerta daba paso a un cuarto de baño con una bañera con patas en la que probablemente cabrían 3 personas. «Le haré subir la cena», dijo la señora Chen, acercándose a la chimenea para ajustar las llamas. Intenté recordar cuándo había comido por última vez. ¿El desayuno? No. Estaba demasiado nerviosa por el estado de ánimo de David. «Ayer, creo», dijo con los labios apretados en una fina línea, pero no hizo ningún comentario. «Le traeré sopa y pan. Es fácil de digerir. Y té. Manzanilla quizás. No tiene por qué hacerlo». «Por supuesto que sí». Se volvió hacia mí y su expresión era firme pero amable. «El señor Bulov ha dado órdenes de que la cuiden. Eso significa comida adecuada, descanso y atención médica. El doctor Chen, mi marido, vendrá pronto a examinarla y a asegurarse de que el bebé está bien». El bebé. Me llevé la mano al vientre
y sentí el familiar aleteo de movimientos. Mi hija, felizmente ajena al caos en que se había convertido la vida de su madre. Gracias, susurré, con la garganta apretada por la emoción. La señora Chen se acercó a mí y me apretó suavemente el hombro. Aquí estás a salvo, Emma. Sea lo que te haya traído a nuestra puerta esta noche. Ahora estás a salvo. Eso es lo que importa. Después de que se marchara, me quedé en medio de la habitación, todavía con el abrigo mojado, agarrando mi patética bolsa de viaje. Esto no podía ser real. La gente como yo no acababa en lugares como este. Yo era una camarera que apenas había terminado el instituto, que se había casado demasiado joven y había soñado en pequeño. No pertenecía a una habitación con sábanas de seda y obras de arte originales. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. ¡Adelante!, grité, esperando que fuera la señora Chen con la comida prometida. En su lugar, entró el señor Volkov, llevando una bandeja de plata cargada con platos tapados. Verlo en ese papel doméstico era tan incongruente que casi me echó a reír. Los hombres que llevaban trajes tan caros y se movían con esa elegancia depredadora no llevaban bandejas de comida. La señora Chen está preparando una habitación para el doctor Chen, dijo, dejando la bandeja en la mesita cerca de la chimenea. Le dije que yo traería esto. Levantó las tapas, dejando al descubierto un plato de sopa de pollo que olía de maravilla, pan recién hecho aún humeante, una tetera y un plato de fruta y queso. Mi estómago rugió audiblemente y, a pesar de todo, sentí que se me enrojecían las mejillas por la vergüenza. Siéntate, me ordenó apartando una silla. Come. Quería discutir, mantener un poco de dignidad, pero tenía tanta hambre y estaba tan cansada que simplemente obedecí. En cuanto la primera cucharada de sopa tocó mi lengua, tuve que reprimir un gemido. Era rica y estaba perfectamente sazonada, con trozos tiernos de pollo y verduras. Comida de verdad hecha por alguien que sabía lo que hacía. El señor Volkov no se sentó. En cambio, se quedó de pie junto a la chimenea, observándome con esos ojos oscuros e indescifrables. Debería haberme incomodado que me observaran mientras comía como un animal hambriento, pero de alguna manera su presencia era tranquilizadora, sólida. ¿Por qué haces esto?, le pregunté entre bocados, incapaz de contener la pregunta por más tiempo. ¿Hacer qué? Esto, todo esto. Señalé con un gesto la habitación. No me conoces. Podría ser cualquiera. Podría estar mintiendo sobre todo. Se quedó en silencio durante un largo momento, y yo observé cómo la luz del fuego jugaba con sus rasgos, resaltando los ángulos afilados de su rostro. ¿Estás mintiendo? No. La palabra salió con fuerza, definitiva. Todo lo que te he dicho es cierto. David es mi marido. Este es su bebé. Y me echó porque su compañero de trabajo le convenció de que le era infiel. Su compañero de trabajo. Algo peligroso brilló en los ojos del señor Bulov, la que dijo haberte visto en Carmichel's. Asentí con la cabeza y arranqué un trozo de pan. Melissa Crawford ha estado enamorada de David desde el día en que lo conoció. Siempre lo supe, pero confiaba en él. Creí reír con amargura. Creía que nuestro matrimonio significaba algo. Cuéntame sobre esa entrevista en Carmichael's, y así lo hice. Le conté los interminables meses que pasé tratando de llegar a fin de mes con mi sueldo de camarera, mientras que el trabajo de David en la construcción apenas cubría el alquiler. Le hablé de la amiga que me había recomendado para el puesto de recepcionista, de mi esperanza de que el mejor sueldo nos ayudara a prepararnos para el bebé, de Roberto García, que había sido amable y profesional, que me había dado agua cuando me veía pálida y me había dicho con delicadeza que habían elegido a alguien con más experiencia. El señor Bulov escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más sombría a medida que le contaba los detalles. Cuando terminé, sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. ¿Qué está haciendo?, le pregunté. Obteniendo pruebas. Me miró y había algo casi amable en su mirada. Dijo que el gerente se llamaba Roberto García. Sí, pero por la mañana tendré su declaración junto con las imágenes de seguridad del restaurante que muestran la fecha y la hora de tu entrevista. Tu marido también recibirá copias. Dejé la cuchara y lo miré fijamente. Puedes hacerlo. Solo tienes que conseguir las imágenes de seguridad de un restaurante. Su sonrisa fue leve y no llegó a sus ojos. Puedo hacer muchas cosas, Emma.
La forma en que dijo mi nombre me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Había posesión en él, propiedad, como si al salvarme, de alguna manera me hubiera reclamado como suya. Debería haberme asustado. En cambio, sentí algo cálido desplegarse en mi pecho, algo peligroso y confuso. Ni siquiera sé tu nombre, dije en voz baja. Alexei. Se acercó, sacó la silla frente a mí y finalmente se sentó. Alexei Bulkov, ruso. Mi padre lo era. Nací aquí, pero mantengo ciertas tradiciones. La forma en que lo dijo sugería que esas tradiciones iban más allá del idioma y las recetas familiares. Bebí un sorbo de té de manzanilla, dejando que su calor se filtrara en mis huesos. ¿A qué se dedica, señor Bulov? Alex, me corrigió. Y me encargo de adquisiciones, importaciones y exportaciones, varios negocios. Era la respuesta más vaga posible, y ambos lo sabíamos, pero estaba demasiado cansada para insistir, y una parte de mí no quería saberlo. Todavía no. No cuando estaba sentada en su mansión, comiendo su comida, con su abrigo todavía sobre los hombros. Otro golpe en la puerta nos interrumpió. Entró un hombre mayor, con un maletín médico y una sonrisa amable que se asemejaba a la de la señora Chen. «Soy el doctor Chen», dijo, extendiendo la mano. Alexei llamó y dijo que teníamos una paciente que necesitaba un examen. «No soy una paciente», protesté débilmente. «Estoy bien, el bebé está bien». «Hágame el favor», dijo el doctor Chen con amabilidad. «Le prometo que seré rápido. Solo quiero asegurarme de que todo está bien después de lo que ha pasado esta noche». Alex se levantó. «Les dejaré a solas», pero cuando se dirigió hacia la puerta, sentí una repentina oleada de pánico. «Espere». La palabra salió más brusca de lo que pretendía. Se volvió, levantando una ceja. «¿Podría quedarse, por favor?» No entendía por qué quería que se quedara. Este hombre al que conocía desde hacía menos de 2 horas. Este desconocido que me había rescatado de la nieve como a un gatito desaliñado. Pero la idea de quedarme sola con el médico me oprimía el pecho con ansiedad. El Ix era sólido, estaba presente, era seguro. Algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez, o satisfacción. Asintió con la cabeza una vez y se acercó a la chimenea, lo suficientemente lejos como para darme privacidad, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera verlo. El doctor Chen era profesional y eficiente. Me tomó la presión arterial, escuchó mi corazón y mis pulmones, y luego me pidió que me acostara en la cama para poder examinar al bebé. Sus manos eran suaves mientras palpaba mi vientre. Mientras medía y evaluaba, sacó el Doppler y de repente la habitación se llenó del rápido hush, hush, hush del latido del corazón de mi hija. No pude evitarlo. Empecé a llorar de nuevo. Ese sonido tan fuerte, constante y vivo. Mi bebé, mi pequeña, a salvo a pesar de todo. «El latido del corazón es excelente», dijo el doctor Chen, sonriendo. «Fuerte y regular. Las medidas son las adecuadas para las 35 semanas. ¿Ha tenido contracciones?» «Solo Braxton Hicks. Nada regular. ¿Algún sangrado, pérdida de líquido?» «No». Me ayudó a sentarme con expresión de satisfacción. «Usted y el bebé están bien, considerando todas las circunstancias, pero quiero que guarde reposo en cama durante los próximos días. Sin estrés, beba mucho líquido, aliméntese bien. Volveré mañana para ver cómo están los dos». «¿Reposo en cama?» Miré a mi alrededor, a la lujosa habitación. «No puedo quedarme aquí». «Puedes y lo harás», me interrumpió Alexei, con un tono que no admitía réplica. «No tienes ningún otro sitio a donde ir y no estás en condiciones de buscar alternativas». El doctor Chen recogió su equipo y luego me puso una mano en el hombro con delicadeza. «Hazle caso, querida. Has pasado por un trauma esta noche. Tu cuerpo necesita descansar para proteger al bebé. Unos días aquí no te harán daño». Después de que se marchara, me senté en el borde de la cama, abrumada por todo. El silencio se extendió entre nosotros, solo roto por el crepitar del fuego. Alexei permaneció junto a la chimenea, sin apartar sus oscuros ojos de mi rostro. «Debería dejarte descansar», dijo finalmente, pero no se movió hacia la puerta. «¿Alex?» Mi voz sonó débil. «¿Por qué me ayudaste realmente? Podrías haber enviado a alguien para que me llevara a un hotel o a un refugio. ¿Por qué me has traído aquí?» Cruzó la habitación con pasos lentos y deliberados, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. De cerca, pude ver reflejos dorados en el marrón oscuro.
Podía oler ese aroma a cedro y humo que parecía adherirse a él. Extendió la mano y contuve la respiración cuando sus dedos me apartaron suavemente un mechón de pelo húmedo de la cara. Porque, dijo en voz baja, con el acento ligeramente más marcado por la emoción, nadie debería estar solo en Nochebuena, y menos alguien que está esperando un hijo. Su mano se movió hasta posarse sobre mi vientre sin llegar a tocarlo. Y porque cuando recibí tu mensaje, algo en tus palabras. Hizo una pausa, como buscando la explicación adecuada. Sé lo que es ser rechazada por aquellos que deberían protegerte. La vulnerabilidad de esa confesión me sorprendió. Este hombre que dominaba las salas con su presencia, que tenía a la gente saltando para cumplir sus órdenes, había sido herido, abandonado. Gracias, susurré por todo. Su mano finalmente se posó sobre mi vientre, grande, cálida e increíblemente suave. El bebé dio una patada y sus ojos se abrieron ligeramente. Por un momento, la peligrosa máscara se deslizó y vi algo crudo y sorprendido en su expresión. Luego desapareció y dio un paso atrás, reafirmando su distancia profesional. Duerme, Emma. Mañana nos ocuparemos de tu marido y te conseguiremos las pruebas que necesitas. Estaba en la puerta cuando le llamé una vez más. Alex, ese número que te envié por mensaje. ¿De quién era? Se volvió y su sonrisa fue tan afilada que podría haber cortado. Es mío y no es algo que dé a la ligera. Hizo una pausa con los ojos fijos en los míos. Estabas destinada a encontrarme esta noche, Emma. No creo en las casualidades. Entonces se marchó, cerrando suavemente la puerta tras de sí y dejándome sola en una habitación que parecía sacada de un cuento de hadas, con preguntas que no estaba segura de querer responder. Me puse uno de los camisones. La señora Chen había dejado sobre la cama, doblado, un suave algodón que se ajustaba perfectamente a mi cuerpo hinchado, y me metí entre las sábanas, que parecían nubes. Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un silencio blanco. Puse las manos sobre mi vientre y sentí a mi hija moverse bajo mis palmas. ¿En qué nos hemos metido, pequeña? Susurré en la oscuridad, pero el cansancio me estaba venciendo, y por primera vez en meses, me sentí cálida, segura, protegida. No sabía que, al ayudarme, Alexei Bulov acababa de convertirme en la mujer más peligrosa de la ciudad. No sabía que la traición de mi marido estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que lo cambiarían todo. Lo único que sabía era que, cuando cerraba los ojos, veía unos ojos oscuros llenos de una intensidad que me aterrorizaba y me emocionaba a la vez, y que quizá, solo quizá, que un desconocido me encontrara en Nochebuena era lo mejor que me había pasado nunca. Me desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas vaporosas y el suave tintineo de la vajilla. Por un momento, desorientada, pensé que estaba de vuelta en el apartamento con David, que todo había sido una pesadilla. Entonces sentí las sábanas de seda bajo mis dedos. Vi la elegante habitación bañada por la luz de la mañana y recordé. La señora Chen estaba de pie junto a la mesita cerca de la ventana, colocando el desayuno en una bandeja. Levantó la vista cuando me moví y me dedicó una cálida sonrisa. «Buenos días, querida. ¿Cómo has dormido?» «Mejor que en meses», admití, luchando por incorporarme. Mi espalda protestó, pero menos de lo habitual. El colchón había sido perfectamente cómodo, acunando mi cuerpo embarazado de una manera que mi vieja y abultada cama nunca había hecho. «Excelente. El doctor Chen estará encantado». Me ayudó a colocar las almohadas detrás de mi espalda y luego puso la bandeja sobre mi regazo. Fruta fresca, yogur con miel, tostadas con mantequilla y lo que parecía una tortilla de verduras. «Come despacio. Tu estómago necesita adaptarse después de ayer». Cogí el tenedor, sintiéndome de repente tímida. «¿Está el señor Bulov? Quiero decir, ¿está Alexa despierta?» Algo brilló en sus ojos, quizás diversión o comprensión. «Lleva despierto desde las 5 horas. Está en su oficina ocupándose de sus asuntos». Vertió té de una delicada tetera. «Me pidió que te dijera que la información que necesitabas llegó hace una hora». Mi corazón dio un salto. ¿Información? Del restaurante Carmichael's. Me entregó un sobre que había estado escondido junto a la bandeja. «Todo lo que necesitas para demostrar tu inocencia». Me temblaban las manos mientras lo abría. Dentro había correos electrónicos impresos, imágenes de cámaras de seguridad con fecha y hora,
y una declaración notarial de Roberto García que confirmaba la fecha, la hora y la duración de mi entrevista. La fotografía me mostraba claramente sentada frente a Roberto en una mesa de la esquina, con aspecto nervioso y esperanzado, con las manos cruzadas sobre mi barriga apenas visible. La fecha indicaba que había sido hacía 3 meses, exactamente cuando Melissa afirmaba haberme visto en actitud íntima con otro hombre. No había nada íntimo en ello, solo una mujer embarazada que intentaba desesperadamente conseguir un trabajo mejor. ¿Cómo ha conseguido todo esto tan rápido?, susurré. La sonrisa de la señora Chen era enigmática. El señor Bulov es muy bueno consiguiendo lo que quiere, y lo que quería era ayudarte. Comí despacio, mecánicamente, con la mente dando vueltas. Con estas pruebas, podía demostrarle a David que Melissa había mentido. Podía hacerle ver la verdad. Quizás se daría cuenta de su error. Se disculparía y me aceptaría de nuevo. Pero, incluso mientras lo pensaba, algo frío se instaló en mi estómago. ¿Quería que me aceptara de nuevo? El hombre que había echado a su esposa embarazada de 8 meses a la nieve en Nochebuena sin siquiera escuchar su versión. El hombre que había confiado más en un compañero de trabajo que en su propia esposa. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. La señora Chen la abrió y se me cortó la respiración. Alexi estaba en la puerta vestido con otro traje impecable, este de color gris carbón con una corbata azul oscuro. Tenía el pelo ligeramente húmedo, como si se hubiera duchado recientemente, y olía a colonia cara y a algo único en él. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente, escaneando mi rostro como si buscara signos de angustia. «¿Has dormido bien?» Su voz era más grave de lo que recordaba, más áspera, como si no la hubiera usado mucho esa mañana. «Sí, gracias por todo». Levanté el sobre. «Señora», dijo la señora Chen, «usted me trajo esto». Entró en la habitación con esa elegancia depredadora, despidiendo a la señora Chen con un sutil movimiento de cabeza. Ella se marchó, cerrando la puerta tras de sí. De repente, la gran habitación pareció más pequeña, más íntima. Alexia acercó una silla a la cama y se sentó de manera que quedáramos casi a la misma altura. «Tu marido recibió las copias hace una hora», dijo, junto con un mensaje en el que le sugería que verificara la información antes de hacer más acusaciones. «Probablemente ni siquiera lo mirará. Cuando David toma una decisión, la empaquí. La revisa». La certeza en la voz de Alexis era absoluta. Me aseguré de ello. No pregunté cómo. Estaba aprendiendo que Alexi actuaba de maneras que yo no podía ni empezar a comprender. «¿Qué hago ahora? Eso depende. ¿Qué quieres hacer?» Dejé el tenedor. Mi apetito había desaparecido de repente. «Quiero que mi marido sepa la verdad. Quiero que se disculpe. Quiero». Mi voz se quebró. «Quiero recuperar mi vida». Alexis se quedó en silencio durante un largo momento. Sus ojos oscuros me estudiaban con una intensidad que me ponía la piel de gallina. ¿Y si no se disculpa? ¿Si se niega a creer las pruebas? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba preparada para examinar. «No lo sé», susurré. Él extendió la mano y me tomó suavemente la mano. Su palma era cálida, ligeramente callosa, y su tacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo. «Tienes opciones, Emma. No tienes por qué volver con un hombre que no te merece. Estoy embarazada de él. No tengo dinero, ni trabajo, ni familia. ¿Qué opciones tengo? Me tienes a mí». Las palabras eran sencillas, pero el peso que había detrás de ellas era enorme. Lo miré, buscando el significado en su rostro. «No lo entiendo. Quédate aquí. Déjame cuidar de ti y del bebé. Necesitas descanso, una alimentación adecuada, atención médica. Yo puedo proporcionarte todo eso». Su pulgar acarició mis nudillos. El gesto fue casi distraído. «Después de que nazca el bebé, ya pensaremos en el resto. ¿Me estás ofreciendo dejar que una desconocida viva en tu casa y tenga un bebé aquí?» No pude ocultar la incredulidad en mi voz. «¿Por qué harías eso?». Apretó la mandíbula. «Tengo mis razones. Eso no es una respuesta. Es la única que puedo darte ahora mismo». Se levantó bruscamente, soltándome la mano, y sentí la pérdida de su contacto como algo físico. «Piénsalo. Mientras tanto, deberías descansar. El Dr. Chen vendrá esta tarde». Estaba en la puerta cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo cogí y se me encogió el corazón al ver el nombre de David en la pantalla. Alex se detuvo y me miró.
Es él, dije en voz baja. ¿Quieres contestar? Me quedé mirando el teléfono, que vibraba una y otra vez. Finalmente deslicé el dedo para contestar y lo puse en altavoz, sin confiar en que mi voz se mantuviera firme. Emma. La voz de David era tensa, enfadada. ¿Dónde demonios estás? En un lugar seguro, lejos de ti. No seas dramática. Mira, esta mañana he recibido información sobre esa entrevista que dijiste que tenías. Dijiste. La palabra salió con dureza. Yo no dije nada, David. Te conté la verdad. Vale. Da igual. La cuestión es que quizá me precipité. ¿Te precipitaste? No podía creer lo que estaba oyendo. Me echaste a la calle en Nochebuena. Me llamaste mentirosa y tramposa. Y ahora dices que te precipitaste. La expresión de Alex se había vuelto peligrosamente fría, pero permaneció en silencio, observando. Emma, vuelve a casa. Hablaremos de esto como adultos. La voz de David adoptó un tono persuasivo que ya había oído antes, el que usaba cuando quería algo. Estoy dispuesto a perdonarte si tú me perdonas a mí. Ahora estaba temblando. La furia superaba al miedo. Yo no hice nada malo. Tú eres el que tiene que pedir perdón. Mira, ya te he pedido perdón. Vale. ¿Qué más quieres? Cometí un error. Melissa se equivocó. Vuelve a casa y dejaremos esto atrás. Miré a Alexe, que me observaba con esos ojos oscuros y comprensivos. Algo en su expresión me dio valor. No. Silencio al otro lado del teléfono. Entonces, ¿qué quieres decir con no? Quiero decir que no, David. No voy a volver a casa. Todavía no. Quizás nunca. ¿A dónde vas a ir? Ridículo. ¿Quién va a cuidar de ti? ¿Me necesitas, Emma? No, dije en voz baja. Realmente no. Ya no. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblorosas. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Lo silencié y lo dejé boca abajo en la mesita de noche. Bien, dijo Alexe, con un tono de aprobación en su voz que me reconfortó más de lo que debería. Él no te merece. No sé qué voy a hacer. Me llevé las manos a la cara, sintiendo que las lágrimas volvían a amenazarme. No puedo volver con él, pero tampoco puedo quedarme aquí para siempre. Esta no es mi vida. Este no es mi mundo. Alexe volvió a la cama y se agachó para quedar a la altura de mis ojos. Me apartó suavemente las manos de la cara y las sostuvo entre las suyas. Escúchame, Emma. Eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste a que te echaran al frío. Protegiste a tu hija y te enfrentaste a un hombre que intentó destrozarte. Eso requiere valor. No me siento valiente. Me siento aterrorizada. Bien. El miedo significa que sigues luchando. Me apretó las manos con suavidad. Quédate aquí hasta que nazca el bebé. Eso te da 5 semanas para recuperarte, descansar y planificar. Cuando nazca, decidiremos los siguientes pasos. Separación legal, divorcio, acuerdos de custodia, lo que necesites. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Le miré a la cara buscando motivos ocultos que debían estar escondidos en algún lugar. Ni siquiera me conoces. Algo brilló en sus ojos, quizás dolor o recuerdo. Mi madre estaba embarazada cuando mi padre la echó de casa. Yo tenía 5 años. No teníamos a dónde ir, ni nadie que nos ayudara. Ella dio a luz en una clínica que apenas tenía agua corriente. Su voz era suave, pero con un toque de ira antigua. Entonces juré que si alguna vez tenía el poder de ayudar a alguien en su situación, lo haría. Así que sí, Emma, te conozco mejor de lo que crees. La revelación me dejó sin aliento. Ahora lo veía de otra manera. No solo como el hombre poderoso y peligroso con traje caro, sino como un niño pequeño que había visto sufrir a su madre y que había crecido decidido a proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Lo siento, susurré. Debió de ser terrible. Me convirtió en quien soy, dijo mientras se ponía de pie y su máscara de control volvía a su sitio. Descansa ahora. La señora Chen te traerá el almuerzo más tarde. ¿Y Emma? Preguntó deteniéndose en la puerta. Tu marido volverá a llamar, probablemente muchas veces. No tienes por qué contestar, pero si decides hacerlo, recuerda que ahora tú tienes todo el poder, no él. Después de que se marchara, me recosté contra las almohadas, con la mente dando vueltas. A través de la ventana, podía ver el suelo cubierto de nieve que se extendía hacia una línea de árboles en la distancia. En algún lugar más allá de esos árboles estaba mi antigua vida. El apartamento estrecho, el matrimonio en crisis, la preocupación constante por el dinero. Aquí, en esta habitación con sus sábanas de seda,
su chimenea y su infinita comodidad, casi podía olvidar que esa vida existía. Casi. El día transcurrió en una extraña neblina onírica. El doctor Chen vino y declaró que tanto yo como el bebé estábamos sanos. La señora Chen trajo comidas que eran mejores que cualquier cosa que hubiera comido en años. Me duché en el enorme cuarto de baño con jabones que olían a lavanda y vainilla, dejando que el agua caliente calmara los músculos que no sabía que tenía tan tensos. Pero en el fondo de mi mente, siempre era consciente de que Alexei estaba en algún lugar de la casa. De vez en cuando oía su voz hablando en ruso por teléfono, dando órdenes al personal, llevando a cabo el misterioso negocio que le obligaba a estar despierto a las 5 de la mañana. Y cada vez que le oía, algo en mi pecho se tensaba con una sensación que no quería nombrar. Llegó la noche, trayendo consigo un suave golpe en mi puerta. Esperaba a la señora Chen con la cena, pero en su lugar entró Alexei con una gran caja envuelta en papel plateado. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando el paquete con recelo. Es Navidad, dijo, dejando la caja sobre la cama. Deberías tener un regalo. Alexei, ya me has dado mucho. Ábrelo. Quité el papel con cuidado, dejando al descubierto una caja blanca con el logotipo de unos prestigiosos grandes almacenes. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba el vestido de maternidad más bonito que había visto nunca, de terciopelo verde esmeralda oscuro, con mangas largas y una falda fluida que se adaptaría a mi barriga. Era elegante y caro, y completamente impracticable para alguien como yo. Es demasiado, protesté, incluso mientras mis dedos acariciaban la suave tela. Hay una cena esta noche. Es una tradición familiar. Me gustaría que nos acompañaras. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero percibí algo más. Incertidumbre, tal vez, como si mi respuesta importara. No podía. No soy de la familia. Sería una intrusa. Serías mi invitada. Por favor, Emma. La casa se siente menos vacía contigo aquí. Esa confesión, por pequeña que fuera, me pareció enorme. Este hombre poderoso, que inspiraba respeto y temor, se sentía solo, y de alguna manera mi presencia mitigaba esa soledad. De acuerdo, me oí decir. Iré. Su sonrisa fue leve pero sincera, y transformó su rostro de peligroso a devastador. La cena es a las 7. La señora Chen te ayudará a prepararte. Después de que se marchara, me sostuve el vestido y vi mi reflejo en el espejo. La mujer que me miraba era una desconocida, con las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes y el vientre embarazado prominente bajo la ropa de noche prestada. Hacía 24 horas, estaba llorando en un banco nevado, destrozada y desesperada. Ahora estaba de pie en una mansión, sosteniendo un vestido de diseño, preparándome para cenar en Navidad con un hombre que me miraba como si fuera algo precioso. Mi teléfono volvió a vibrar. David. Lo ignoré. La señora Chen llegó a las 6:30 para ayudarme a vestirme. Me peinó con suaves ondas, me maquilló sutilmente para que pareciera viva en lugar de agotada y me ayudó a ponerme el vestido de terciopelo. Me quedaba perfecto, realzando mis curvas y haciéndome sentir hermosa por primera vez en meses. Estás preciosa, querida, dijo la señora Chen, ajustando un último rizo. El señor Volkov estará encantado. Solo es una cena, protesté débilmente. Nada más. Su sonrisa era cómplice. Por supuesto, querida. Solo una cena. A las 7 puesta en punto, llamaron a la puerta. La abrí y me encontré a Alexei allí de pie, con un traje diferente. Este era negro, con una camisa blanca impecable abierta por el cuello. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo y algo ardiente brilló en lo más profundo de ellos. Preciosa, murmuró, ofreciéndome su brazo. ¿Vamos? Cogí su brazo, sintiendo los músculos firmes bajo la costosa tela, y dejé que me guiara por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza por los nervios y por algo más, quizás por la expectación o por la emoción de adentrarme en un mundo al que no pertenecía. Bajamos la gran escalera y pude oír voces desde abajo, ruso mezclado con inglés, risas y conversaciones. Al llegar abajo, Alexei se detuvo. La mayoría de estas personas trabajan para mí en diversas funciones. Son leales, dignas de confianza y saben que es mejor no hacer preguntas. Su mano cubrió la mía que descansaba sobre su brazo. Aquí estás a salvo, Emma, te lo prometo. Entonces doblamos la esquina y entramos en un comedor formal, y me adentré por completo en el mundo de Alexei Bulov. El comedor era magnífico, con una larga mesa puesta con cristalería y vajilla
que reflejaba la luz de una enorme lámpara de araña que colgaba del techo. Había unas 20 personas reunidas, algunas sentadas y otras de pie cerca de una barra donde un camarero servía bebidas. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase cuando entramos. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Me sentí expuesta, vulnerable, muy consciente de mi vientre hinchado y de los zapatos de segunda mano que llevaba bajo el precioso vestido. Estas personas pertenecían a este mundo de riqueza y poder. Yo era una intrusa, un caso de caridad que Alexei había recogido de la calle. Pero entonces la mano de Alexei se posó en mi espalda, cálida y posesiva, y se dirigió a la sala con autoridad informal. A todos, esta es Emma. Se quedará con nosotros durante un tiempo. Espero que la traten con el mismo respeto que me muestran a mí. El mensaje era claro. Ella está bajo mi protección. Si la tocan, tendrán que responder ante mí. Una mujer de unos 60 años se acercó primero, elegante con un vestido azul marino y el pelo gris recogido. Sus ojos eran agudos, pero no desagradables, mientras me evaluaban. Soy Katarina Bulova, la tía de Alexis. Bienvenida, querida. Me tomó la mano entre las suyas, con un apretón firme. Cualquier amigo de mis sobrinos es de la familia aquí. Otros la siguieron. Víctor, jefe de seguridad, un hombre corpulento de ojos amables. Dimitri, el segundo al mando de Alex, más joven y perspicaz, que me observaba con curiosidad indisimulada. Elena, que dirigía al personal doméstico, y otros más, cuyos nombres se me confundieron por los nervios. Alexei me guió hasta un asiento junto al suyo, en la cabecera de la mesa. Cuando todos se acomodaron en sus sitios, los camareros aparecieron con el primer plato, una delicada sopa que olía a setas y nata. La conversación se reanudó en una mezcla de inglés y ruso, salpicada de risas y del tintineo de los cubiertos. Intenté comer, muy consciente de la presencia de Alexei a mi lado. Él conversaba con sus invitados, pero me di cuenta de que su atención se desviaba constantemente hacia mí, asegurándose de que mi vaso de agua estuviera lleno, de que tuviera todo lo que necesitaba, de que nadie me hiciera sentir incómoda. Bueno, Emma, dijo Katarina desde el otro lado de la mesa, con un fuerte acento, pero con un inglés perfecto. ¿Cómo conociste a mi sobrino? La sala se quedó en silencio, y de repente todos se interesaron por mi respuesta. Sentí que se me enrojecían las mejillas. Le envié un mensaje por accidente en Nochebuena. Katarina arqueó las cejas sin querer. Intentaba contactar con un amigo. Me equivoqué de número. Miré a Alexei, que me observaba con esos ojos oscuros. Estaba en apuros, y él me ayudó. ¿Qué tipo de apuros? Dimitri preguntó, con tono casual, pero con mirada penetrante. Dimitri. La voz de Alexis era suave, pero con tono de advertencia. El pasado de Emma es asunto suyo, pero me encontré respondiendo de todos modos. Quizás por el vino que había rechazado, pero todos los demás estaban bebiendo, soltando la lengua y creando un ambiente cálido y cordial. O quizás porque estas personas, a pesar de su evidente peligro, me parecían más familia que mi propio marido en meses. Mi marido me echó de casa, dije en voz baja. Pensaba que le había sido infiel. No era cierto, pero no me escuchó. Así que acabé en un banco en la nieve y envié un mensaje de texto al que creía que era el número de mi amiga. Mire a Alexei. Era el suyo. Se hizo el silencio en la mesa. Entonces Katarina habló, con voz dura como una piedra. Echó a su mujer embarazada en Nochebuena. Él creyó una mentira que alguien le contó. Expliqué, aunque no sabía por qué estaba defendiendo a David. Ahora tiene pruebas de que yo decía la verdad. Pero no vas a volver, terminó Alexei, con un tono que dejaba claro que no era una pregunta. No sé lo que estoy haciendo, admití. Todo sucedió muy rápido. Víctor, el jefe de seguridad, levantó su copa por los nuevos comienzos. Y por Alexei, por recordar que el poder no significa nada si no lo usamos para proteger a quienes lo necesitan. Los demás levantaron sus copas, brindando por mí, dándome la bienvenida. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos y las contuve con fuerza. Estos desconocidos me estaban mostrando más amabilidad que mi propio marido en meses. La comida continuó plato tras plato, con platos increíbles. Pato asado con salsa de cerezas, patatas que se deshacían en la lengua, verduras que no sabía nombrar, pero que sabían a gloria. El postre fue un pastel tradicional ruso con capas de nata y bayas. Y, a pesar de tener el estómago lleno, conseguí dar unos cuantos bocados. Durante toda la velada,
fui consciente de la presencia de Alexe. La forma en que dominaba la sala sin levantar la voz. La forma en que la gente le defería con un respeto que nacía de algo más profundo que el miedo. Y la forma en que no dejaba de mirarme, como para asegurarse de que era real, de que no había desaparecido. Después de la cena, la gente comenzó a dirigirse hacia el salón, donde alguien había empezado a tocar el piano. Alexe me ofreció su mano. Acompáñeme. La acepté y dejé que me alejara de la multitud y me guiara a través de unas puertas francesas que daban a una terraza cubierta. Había dejado de nevar y la noche era cristalina y fría. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo. Los calentadores resplandecían a lo largo de la terraza, manteniendo a raya el frío más intenso. «Esto es precioso», susurré, contemplando los jardines cubiertos de nieve. «Es solitario», dijo Alexe en voz baja. Se colocó a mi lado junto a la barandilla, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. «Esta casa, esta vida, lo construí todo para demostrar que no me parecía en nada a mi padre, que había superado mis orígenes. Pero a veces pienso que solo he construido una jaula muy cara». Me volví para mirarlo, sorprendida por su confesión. «Podrías marcharte, ir a cualquier parte». «Podría». Su sonrisa era amarga. «Cuando eres responsable de tanta gente, de tantas vidas, dejas de pertenecer a ti mismo. Cada decisión que tomo afecta a cientos de personas. No puedo simplemente marcharme. ¿Por eso me ayudas? Porque no puedes alejarte de tu propia vida, así que salvas a otros en su lugar». Se volvió completamente hacia mí y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. «Te ayudé porque cuando leí tu mensaje, algo en él me llamó la atención. Una mujer sola, embarazada, abandonada por la persona que debería protegerla». Levantó la mano para acariciar mi cara, acariciándome la mejilla con el pulgar. «Vi a mi madre en ti. Pero cuando te vi, Emma, sentada en ese banco, tan pequeña, asustada y valiente, ya no vi a mi madre. Te vi a ti». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Alexi, debes saber algo sobre mí», continuó con voz baja y áspera. «No soy un buen hombre. Las cosas que hago, el negocio que dirijo, no son legales ni morales. He hecho daño a gente. He hecho cosas que te harían huir de esta casa y no volver nunca más. ¿Estás intentando asustarme? Estoy intentando ser sincero contigo porque dentro de unas semanas tendrás un bebé y tendrás que tomar decisiones sobre tu futuro. Y si decides quedarte aquí para que te ayude, tienes que saber lo que eso significa». «¿Qué significa?», susurré. Levantó la otra mano y me acarició la cara con las palmas. «Significa que estarás bajo mi protección. Significa que cualquiera que intente hacerte daño tendrá que responder ante mí. Significa…». Se detuvo, como si le costara encontrar las palabras. «Significa que no podré dejarte marchar fácilmente». La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Me te estaba advirtiendo, dándome la oportunidad de huir mientras aún pudiera. Pero allí, de pie en el aire frío de la noche, con sus manos cálidas en mi rostro y sus ojos oscuros clavados en los míos, no quería huir. «No te tengo miedo», dije, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. «Deberías tenerlo». Pero sus pulgares acariciaron mis mejillas con ternura, contradiciendo sus palabras. «Ya estoy demasiado involucrado contigo, Emma, contigo y con tu hija. Y cuando me involucro en algo, no lo dejo ir». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en el pequeño bolso que me había dado la señora Chen. Lo saqué y sentí un nudo en el estómago al ver el nombre de David. Esta vez no era una llamada, sino un mensaje de texto. «Tenemos que hablar cara a cara mañana. Hay cosas que no entiendes». Alexe lo leyó por encima de mi hombro y sentí cómo se tensaba. ¿Qué cosas podría no entender? «Te acusó falsamente, te echó y ahora quiere manipularte para que vuelvas. Quizás tenga razón. Quizás hay cosas que no sé». «No». La voz de Alexis era dura. «No le debes nada, Emma. Ni tu tiempo, ni tus explicaciones, ni tu presencia. Sigue siendo mi marido y es el padre de mi bebé. Biológicamente, sí, pero ser padre es más que genética. Es estar presente, proteger, proveer. ¿Ha hecho él algo de eso?». No pude responder porque ambos sabíamos que no. Alexi me quitó el teléfono de las manos y escribió una respuesta antes de que pudiera detenerlo. «Emma se reunirá contigo mañana a las 2 p.m. en el restaurante Carmichael's. No estará sola.
Si tienes algo que decir, dilo entonces. Alexi, no puedes simplemente... Sí que puedo. Y lo hice. Me devolvió el teléfono. Necesitas cerrar este capítulo. Lo entiendo, pero no te reunirás con él a solas. Y no te reunirás con él en un lugar privado donde pueda presionarte. En un lugar público, con mi gente cerca, con límites claros. Tu gente. Víctor te llevará. Dmitry estará en una mesa cercana. Estarás a salvo. No necesito guardaespaldas para reunirme con mi marido. Sí, dijo con firmeza. Sí los necesitas, porque no confío en que no te vuelva a hacer daño. Quizás no físicamente, pero sí emocionalmente. Por supuesto. Su mano se deslizó hasta mis hombros. Déjame protegerte, Emma. Es lo que se me da bien. Quería discutir, insistir en que podía manejarlo yo sola, pero la verdad era que me aterrorizaba volver a ver a David. Su capacidad para hacerme dudar de mí misma, para tergiversar las palabras hasta que ya no sabía qué era verdad. De acuerdo, susurré, pero yo también quiero que estés allí. Algo feroz brilló en los ojos de Alexis. No estaría en ningún otro sitio. En el interior, la música del piano había cambiado a algo más lento, más melancólico. A través de las puertas de cristal, podía ver a Katarina bailando con Víctor. Sus movimientos eran ensayados y cómodos. Parecía cálido allí dentro, seguro, como un mundo del que deseaba desesperadamente formar parte. Ven, dijo Alexe, ofreciéndome su mano. Baila conmigo. Apenas puedo caminar sin tambalearme. Definitivamente no puedo bailar. Entonces nos balancearemos. Su sonrisa era leve, pero genuina. Y me dejarás fingir por unos minutos que perteneces aquí. Ahora mismo no pertenezco a ningún sitio, admití. Entonces pertenece aquí conmigo, aunque solo sea por esta noche. Me llevó dentro y, a pesar de mis protestas, me atrajo suavemente hacia sus brazos. Una mano se posó en mi espalda baja. La otra tomó la mía y nos movimos en pequeños círculos al ritmo de la melodía del piano, con mi vientre presionado contra él, el bebé moviéndose entre nosotros, y vi cómo algo se suavizaba en su expresión. Está muy activa esta noche, murmuré. Sabe que está a salvo. Su voz se quebró por la emoción. Las dos lo estáis. Nos balanceamos juntos y me dejé relajar en su abrazo. Olía a colonia cara y a aire invernal, y a algo único en él. Su mano era cálida y firme en mi espalda, su tacto suave a pesar del poder que sabía que había en esos dedos. A nuestro alrededor, otros bailaban, hablaban y reían, pero yo solo era consciente de él. Emma, dijo en voz baja, después de mañana, después de que hayas hablado con tu marido, quiero que pienses detenidamente en lo que quieres. No lo que crees que deberías querer, ni lo que se espera de ti, sino lo que te hará feliz. Porque, decidas lo que decidas, yo te apoyaré, incluso si eso significa dejarte marchar. Me aparté para mirarlo, escudriñando su rostro, y si decido quedarme, sus ojos se oscurecieron con algo que aceleró mi pulso. Entonces me pasaré cada día asegurándome de que nunca te arrepientas. La canción terminó y el hechizo se rompió. La gente empezó a recoger sus abrigos y a despedirse. Observé cómo Alexia volvía a transformarse en el hombre al mando, estrechando manos, dando órdenes, con su máscara de control firmemente puesta. Pero cuando me miró, vi detrás de ella al hombre que había admitido su soledad, que había bailado con una desconocida embarazada, que había prometido protegerme de todo, incluidas mis propias dudas. La señora Chen apareció para acompañarme de vuelta a mi habitación. Estaba agotada. Me dolían los pies y me protestaba la espalda. Pero mientras subía las escaleras, miré atrás y vi a Alexe mirándome, con una expresión indescifrable, pero intensa. Esa noche, me acosté en la cama sin poder dormir a pesar del cansancio. Al día siguiente, me enfrentaría a David, escucharía las excusas o explicaciones que tuviera que ofrecerme, y entonces tendría que tomar una decisión, volver a mi antigua vida, a un hombre que había demostrado que no confiaba en mí, a un apartamento que nunca había sentido como mi hogar, a luchar por llegar a fin de mes mientras criaba a un bebé sola, o quedarme aquí, en esta mansión con sus sábanas de seda y su infinita comodidad, bajo la protección de un hombre que me había salvado por razones que aún no entendía del todo. Un hombre peligroso y poderoso que me miraba como si fuera algo precioso. El bebé dio una patada tan fuerte que me hizo jadear. Puse la mano sobre mi vientre y sentí cómo se movía y se estiraba. ¿Qué hacemos, pequeña?
Susurré en la oscuridad. ¿Cuál es la decisión correcta? Pero ella no tenía respuestas. Y yo tampoco. Lo único que sabía era que mañana todo volvería a cambiar y que esta vez tendría que decidir mi propio destino. La mañana llegó demasiado rápido. Me desperté con la luz grisácea que se filtraba a través de las cortinas y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. La nieve se derretía, convirtiendo el paisaje blanco inmaculado en algo más turbio, más real. Apropiado, pensé, para lo que nos esperaba. La señora Chen trajo el desayuno, pero apenas pude comer. Tenía el estómago revuelto y el bebé parecía sentir mi ansiedad, moviéndose inquieto bajo mis costillas. A la Minanen me ayudó a vestirme con ropa que había aparecido en el armario durante la noche, vaqueros premamá que me quedaban bien, un suéter suave de color azul oscuro, un abrigo cálido sin ser voluminoso, todo perfectamente de mi talla, perfectamente elegido. Alex lo está haciendo, por supuesto. A la 1:30, Víctor apareció en mi puerta. Era tan grande como lo recordaba, pero su sonrisa era amable mientras me ofrecía su brazo. ¿Lista, señorita Emma? No, admití, pero vamos de todos modos. El todoterreno era cálido y cómodo. Los asientos de cuero calentaban contra el frío. Víctor conducía en silencio, dejándome espacio para mis pensamientos. Dimitri se sentó en el asiento del copiloto, con sus agudos ojos escaneando todo lo que pasábamos. Me sentí protegida y atrapada al mismo tiempo. El restaurante Carmichael's parecía diferente a la luz del día, menos intimidante de lo que recordaba de mi entrevista de hacía 3 meses. Era elegante, pero no ostentoso, con grandes ventanales que daban a una calle llena de boutiques y cafeterías. Víctor se detuvo frente a la entrada principal y de repente, Alexi estaba allí abriéndome la puerta antes de que pudiera alcanzar la manija. Había cambiado desde esa mañana. Ahora vestía jeans oscuros y un suéter negro debajo del abrigo, más informal de lo que lo había visto, pero no menos imponente. Sus ojos escudriñaron mi rostro. No tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Acepté la mano que me ofrecía y dejé que me ayudara a salir. Necesito escuchar lo que tiene que decir. Necesito cerrar este capítulo, creo. Él asintió, pero no soltó mi mano. Víctor estará en la barra. Dimitri, en una mesa al fondo. Yo estaré a tu lado. Si en algún momento quieres irte, solo tienes que decirlo. Alexe, no tienes por qué sentarte conmigo. David estará... No me importa lo que piense David. Su voz será dura. Estás bajo mi protección. Eso significa que me quedaré cerca. Dentro el restaurante estaba tranquilo, demasiado temprano para la hora punta de la cena, pero ya había pasado la hora del almuerzo. Una camarera nos llevó a una mesa en una esquina, desde donde podíamos ver todo el local. Alexe se sentó a mi lado, tan cerca que su muslo rozaba el mío, con el brazo apoyado casualmente sobre el respaldo de la silla, detrás de mis hombros. Para cualquiera que nos mirara, parecíamos una pareja. La idea me provocó una confusa agitación en el pecho. A las 2 en punto, David entró. Apenas lo reconocí. Tenía un aspecto demacrado, la cara sin afeitar y la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Sus ojos me encontraron inmediatamente, luego se posaron en Alexi, y vi cómo se le endurecía la expresión. Se acercó lentamente a nuestra mesa, con las manos metidas en los bolsillos. Emma. Su voz sonaba tensa. ¿Quién es este? Un amigo, dije, orgullosa de que mi voz no temblara. Dijiste que querías hablar, así que habla. Los ojos de David no se apartaron de Alexe, que le devolvía la mirada con una concentración fría y depredadora que me hizo comprender por qué la gente le temía. Finalmente, David se deslizó en el asiento frente a nosotros, con la mandíbula apretada. No esperaba que trajeras compañía. Yo no esperaba que me echaran a la calle en medio de la nieve, le respondí. Pero aquí estamos. Él se estremeció. Emma, mira, sé que la he cagado. He recibido las pruebas que me enviaste. Y ahora te creo lo de la entrevista, lo de que Melissa mintió. Qué generoso por tu parte. No seas así. Estoy intentando disculparme. Se pasó la mano por el pelo, dejándolo erizado y grasiento. Melissa admitió que mintió. Dijo que estaba celosa, que quería separarnos para poder... Bueno, ahora ya no importa. La cuestión es que yo sé la verdad y tú solo has tenido que echar a tu mujer embarazada para descubrirla. A mi lado sentí como Alexi se tensaba, apretándome ligeramente los hombros con los dedos. Entré en pánico, ¿vale? Pensé que me habías engañado y reaccioné.
Los ojos de David finalmente se encontraron con los míos y vi algo desesperado en ellos. Pero te pido que vuelvas a casa ahora. Podemos arreglar esto. Podemos ser una familia. ¿Podemos? Pregunté en voz baja. Porque no estoy segura de que lo hayamos sido nunca, David. No realmente. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que he estado pensando mucho en nuestro matrimonio, en cómo hemos llegado hasta aquí. Respiré hondo, sintiendo la sólida presencia de Alexia a mi lado como un ancla. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía con respecto al embarazo? ¿O sobre cualquier otra cosa? David se sonrojó. Trabajo muchas horas para mantenernos. Trabajas muchas horas para evitar volver a casa. Y cuando estás en casa, estás con el teléfono, viendo la televisión o quejándote de lo cansado que estás. He estado criando a nuestra hija sola. David, no has ido a ninguna cita con el médico. No sabes en qué posición está, ni que da las patadas más fuertes cuando como chocolate, ni que he tenido un dolor de espalda tan fuerte que apenas puedo dormir. Nunca me lo has dicho. Lo intenté. Pero nunca me escuchaste. Nunca me viste. Mi voz se quebró, pero seguí adelante. Y la primera vez que algo salió mal, la primera vez que tuviste la oportunidad de demostrar que confiabas en mí, elegiste creer a una mujer a la que apenas conoces antes que a tu propia esposa. El silencio se apoderó de la mesa. David me miró fijamente, con el rostro pálido. Le dije, lo siento. ¿Qué más quieres? Quiero saber por qué debería volver. Dame una buena razón por la que debería creer que las cosas serán diferentes. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Porque soy tu marido. Porque ese bebé que llevas en tu vientre es mío. Porque hicimos votos. Votos que rompiste en el momento en que me echaste de casa. Sentí como las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no por él. He estado viviendo en un lugar seguro, donde me cuidan y me protegen. Por primera vez en meses, no me preocupa el dinero, la comida o si le importo a alguien. ¿Y tú quieres que renuncie a todo eso para volver a un apartamento donde era invisible? Espera. David entrecerró los ojos, mirando alternativamente a Alexia y a mí. ¿Dónde has estado exactamente? Eso no es asunto tuyo. Claro que lo es. Eres mi esposa, Emma. Tengo derecho a saber dónde has estado durmiendo. ¿Con quién has estado? Su mirada se posó en Alexia con repentina comprensión. Dios mío, has estado con él, ¿verdad? ¿Con este tipo? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de venganza? Alexia habló por primera vez, con voz tranquila y mortal. Cuida tu tono cuando le hables. ¿Quién demonios eres tú? Exigió David. Un tipo rico que ella encontró para que la cuidara. ¿Es esto lo que haces, Emma? Saltar de un hombre a otro. Ya basta. Lo interrumpí con voz afilada como una cuchilla. No puedes hacer esto. No puedes acusarme de nada. No después de lo que hiciste. Entonces dime la verdad. ¿Te acuestas con él? Sentía a Alexi tensarse a mi lado. Sentía el peligro que irradiaba como calor, pero puse mi mano en su muslo. Una silenciosa súplica de paciencia y yo misma respondí a David. No, no es que sea asunto tuyo, pero Alexi no ha sido más que respetuoso y amable. Me dio un lugar donde quedarme cuando no tenía a dónde ir. Se aseguró de que estuviera abrigada, alimentada y segura. Me consiguió atención médica y pruebas de mi inocencia, y nunca me pidió nada a cambio. Me incliné hacia adelante, sosteniendo la mirada de David. Has sido más un compañero para mí en 3 días que tú en 3 años. El rostro de David pasó de rojo a blanco. No puedes hablar en serio. Vas a dejarme por un desconocido. No te dejo por nadie. Te dejo por ti, porque has demostrado que, cuando las cosas se ponen difíciles, no estás a mi lado. Porque valoras más tu orgullo y tu ego que a tu familia. Respiré profundamente. Me merezco algo mejor. Nuestra hija se merece algo mejor. Emma, por favor. Su voz se quebró y vi lágrimas en sus ojos. Te quiero. Sé que la he cagado, pero te quiero. No tires por la borda nuestro matrimonio por un solo error. Por un momento. Solo un momento. Dudé. Este era el hombre con el que me había casado. El hombre al que había prometido amar en lo bueno y en lo malo. Quizás me estaba rindiendo demasiado fácilmente. Quizás debería esforzarme más. Entonces sentí que el bebé daba una patada fuerte e insistente. Y recordé estar sentada sola en las consultas del médico. Recordé llorar hasta quedarme dormida mientras David roncaba a mi lado, ajeno a todo. Recordé la mirada fría de sus ojos cuando me dijo que me fuera. No voy a tirar por la borda nuestro matrimonio.
dije en voz baja. Ya lo has hecho, solo lo estoy aceptando. Así que eso es todo. ¿Lo eliges a él en lugar de a mí? Me elijo a mí misma. Por una vez, me elijo a mí y a mi hija. Me levanté del banco y Alexis se levantó con elegancia a mi lado. Un abogado te informará sobre los acuerdos de custodia. Podemos ser civilizados o podemos ponernos desagradables. Tú decides. Estás cometiendo un gran error, dijo David con voz amarga. ¿De verdad crees que este tipo se preocupa por ti? Los hombres como él no salen con mujeres como tú. Para él solo eres un caso de caridad, algo que le haga sentir bien consigo mismo. Cuando la novedad pase, time, shit be panning, te echará como hice yo. Sentí que Alexis se movía. Sentí la violencia que se acumulaba en él, lista para estallar. Pero apreté su brazo con más fuerza y me enfrenté a David por última vez. Quizá tengas razón. Quizá esto no dure. Pero al menos sabré que intenté algo mejor en lugar de conformarme con alguien que me hacía sentir inútil. Me di la vuelta para marcharme, pero me detuve. Ah, y David, cuando nazca el bebé, te lo haré saber. Entonces podrás decidir si quieres ser su padre o solo el hombre que donó el ADN. En cualquier caso, estaremos bien sin ti. Salí del restaurante con la cabeza alta, la mano de Alexis firmemente apoyada en mi espalda, Víctor y Dimitri caminando a nuestro lado como un muro protector. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. En el todoterreno las lágrimas finalmente brotaron. Grandes sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Alexi me atrajo hacia su pecho, rodeándome con sus brazos con tanto cuidado como si fuera de cristal. No me dijo que dejara de llorar. No me ofreció frases vacías. Simplemente me abrazó, acariciándome el pelo con una mano mientras yo lloraba la muerte de mi matrimonio y la vida que pensaba que tendría. Estoy orgulloso de ti, me susurró al oído. Eso requirió valor. Siento que me estoy derrumbando. No te estás derrumbando, te estás liberando. Se apartó lo suficiente para mirarme y me secó las lágrimas con los pulgares. Y lo que te dije anoche iba en serio, Emma. Decidas lo que decidas, vayas donde vayas, te apoyaré. Si quieres quedarte en casa hasta que nazca el bebé, puedes hacerlo. Si quieres que te ayude a encontrar tu propio lugar, lo haré. Si tú quieres, yo quiero quedarme. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Contigo, si eso sigue estando bien. Algo brilló en sus ojos oscuros. Triunfo, posesión, alivio, todo mezclado. Más que bien. No sé qué hay entre nosotros, admití. No sé si es solo gratitud o proximidad o algo más, pero sé que me siento más segura contigo que nunca con David. Sé que mi hija se mueve de forma diferente cuando tú estás cerca, como si supiera que eres alguien que la protegerá. Y sé que, aunque deberías sentirte terror a ti y al mundo en el que vives, no es así. Deberías tener miedo, dijo, repitiendo las palabras de la noche anterior. Te dije que no soy un buen hombre. Quizá no, pero eres bueno conmigo. Eso es lo que importa. Me miró fijamente durante un largo momento, luego se inclinó hacia adelante y me besó en la frente con un beso que parecía una promesa. Entonces quédate, Emma. Quédate y déjame cuidar de las dos. Déjame mostrarte lo que significa ser querida en lugar de tolerada. La niña volvió a dar una patada y Alexis, sin pensarlo, llevó la mano a mi vientre y extendió la palma sobre mi barriga. Ella le dio una patada directamente en la mano y su expresión se transformó. La sorpresa se mezcló con algo feroz y protector. Te conoce, susurré. Bien. Su voz era áspera porque voy a estar aquí para cada momento que ella me necesite. Las citas con el médico, las tomas de medianoche, los primeros pasos, las primeras palabras, todo. Alexis, no tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo. Levantó los ojos hacia los míos y lo que vi allí me dejó sin aliento. No era solo atracción o deber, sino algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente al amor. Quiero estar ahí para los dos. Si me dejáis. Deberías haber dicho que no. Deberías haber protegido mi corazón, mantener la distancia. Recordar que apenas conocía a este hombre, pero sentada allí, en sus brazos, con su mano en mi vientre, sus ojos prometiéndome cosas que nunca pensé que podría tener, no fui capaz de negarme. De acuerdo, respiré. Sí, yo también quiero eso. Entonces me besó, esta vez como es debido. Sus labios eran suaves contra los míos, pero insistentes, reclamándome con una intensidad que me hizo curvar los dedos de los pies. Su mano me rodeó la nuca,
inclinándome exactamente donde él quería, y yo me derretí en sus brazos, devolviéndole el beso con igual fervor. Era promesa y posesión, ternura y calor, todo lo que había echado de menos, y todo lo que nunca había sabido que quería. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Ahora eres mía, Emma, mía para protegerte, mía para cuidarte. Di que lo entiendes. Lo entiendo, susurré, y sentí que la verdad de eso se asentaba en mis huesos. Las semanas que siguieron fueron las más felices de mi vida. Alexi cumplió su palabra. Me acompañó a todas las citas con el médico, con su mano en la mía mientras veíamos a nuestra hija en las pantallas de ultrasonido. Le oí llamarla nuestra hija y no le corregí. Estaba más presente que David. Había preparado una habitación infantil decorada en tonos crema y dorados, con una cuna que probablemente costaba más que mi primer coche. La señora Chen me enseñó canciones de cuna rusas. Víctor me enseñó fotos de sus propios nietos y me prometió que mimaría a mi hija igual que a ellos. Sorprendentemente, Dimitri resultó ser un experto en seguridad infantil y pasó una tarde asegurándose de que todos los rincones de la casa fueran seguros. Aprendí lo suficiente sobre el negocio de Alexis como para comprender que no era del todo legal, que operaba en zonas grises que a veces se volvían oscuras. Pero también vi cómo se preocupaba por las personas que trabajaban para él, cómo era justo incluso cuando era despiadado, cómo cumplía su palabra sin falta. Y aprendí sobre el hombre en sí, cómo se levantaba al amanecer para nadar en la piscina cubierta, cómo leía constantemente literatura rusa principalmente, pero también revistas de negocios y libros de historia. Cómo tenía una cicatriz en el hombro izquierdo de una pelea con cuchillos cuando tenía 19 años. Cómo le aterrorizaba fallar a las personas que dependían de él. Cómo había estado solo durante tanto tiempo que tenerme en su espacio era a la vez emocionante e inquietante. Cómo me miraba como si yo fuera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. 3 semanas después del enfrentamiento con David, rompí aguas a las 2:00 de la madrugada. Alex se despertó al instante, tranquilo y eficiente, llamó al doctor Chen y me ayudó a subir al coche. Victor nos llevó al hospital privado, donde ya tenían preparada una suite, y Alexis se quedó a mi lado durante cada contracción, cada momento de dolor. 14 horas después, nació nuestra hija. Llegó al mundo gritando, rosada y perfecta, y absolutamente furiosa por haber sido expulsada de su cálido hogar. La enfermera la puso en mis brazos y yo lloré al ver su carita, su mata de pelo oscuro, sus dedos perfectos que se aferraban a los míos con una fuerza sorprendente. «Es preciosa», susurró Alexi, con la voz cargada de emoción. Se sentó a mi lado en la cama, con un brazo alrededor de mis hombros, mirando al bebé con asombro. «Perfecta, como su madre. ¿Quieres cogerla?», le pregunté. Sus manos temblaban ligeramente cuando la cogió, acunándola contra su pecho con tal ternura que nuevas lágrimas brotaron de mis mejillas. Ella se calmó de inmediato, con sus ojos oscuros, tan parecidos a los de él, parpadeando mientras lo miraba. Y vi como Alexei Bulov, temido hombre de negocios y hombre peligroso, se enamoraba por completo de una niña de 7 libras. «Hola, pequeña», murmuró en ruso y luego en inglés. «Soy Alexi. He estado esperando conocerte». Ella emitió un pequeño sonido y se llevó el puño a la boca. Él se rió, con un sonido lleno de alegría, y me miró con ojos que lo decían todo. Amor, gratitud, promesa. «¿Cómo la llamaremos?», pregunté. Habíamos hablado de nombres, pero nunca nos habíamos decidido por uno. Ahora, viéndolos juntos, se me ocurrió un nombre completo. «Katia». «¿Por tu tía?». Su expresión se suavizó. «¿Quieres ponerle el nombre de Caterina?». Ahora forma parte de esta familia. Los dos formamos parte de ella. Extendí la mano y acaricié la mejilla de Katia, suave como la seda. Y debería tener un nombre que reflejara a dónde pertenece. «Katia Bulov», dijo, probándolo. Luego me miró, con una mirada intensa. «No, Thornton, Bulov. Quiero que lleve mi apellido, Alexei. Sé que no estamos casados. Sé que es precipitado, poco convencional, probablemente una locura, pero quiero reclamarla como mía, Emma. Legalmente, oficialmente, quiero adoptarla si me lo permites. Quiero ser su padre en todos los sentidos que importan». Mi corazón se sentía demasiado grande para mi pecho. «¿Y David?»,
Renunció a sus derechos paternos hace 2 días a cambio de que tú no le exigieras la manutención ni le involucraras de ninguna manera. La expresión de Alexis era cuidadosamente neutra, pero capté un atisbo de satisfacción. Puede que mis abogados le hayan facilitado mucho el proceso. Debería haberme molestado que hubiera manejado esto sin decírmelo, pero al verlo sosteniendo a Katia, con el amor escrito claramente en su rostro, no pude encontrar en mí misma la forma de preocuparme. Sí, susurré. Sí, puedes adoptarla. Puedes ser su padre. Entonces me besó con cuidado, consciente de la bebé que teníamos entre nosotros. ¿Y tú, Emma, quieres casarte conmigo? Me aparté y lo miré fijamente. ¿Qué? ¿Casarme contigo? Hoy no. No hasta que estés listo. Pero algún día di que serás mi esposa. Que podamos ser una verdadera familia. Que pueda pasar el resto de mi vida mostrándote lo que significa ser amada como te mereces. Era demasiado rápido. Demasiado. Demasiado. Pero también era todo lo que siempre había deseado. Sí, dije riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, me casaré contigo. Katia eligió ese momento para empezar a inquietarse y ambos nos reímos. El momento se convirtió en algo cálido y doméstico. Alexe me la devolvió y yo empecé a amamantarla, maravillándome de lo natural que me resultaba, lo acertado que era. Te amo, dijo Alexei en voz baja, con su mano cubriendo la mía, que acunaba la cabeza de Kaya. No creía que pudiera. No creía saber cómo, pero tú me enseñaste, los dos. Yo también te amo, admití. Es aterrador y maravilloso y completamente loco. Las mejores cosas suelen serlo. 6 meses después, en un perfecto día de verano, me casé con Alexei Bulkov en los jardines de su mansión. Katia estaba allí, en brazos de Katerina, con un diminuto vestido blanco y con aspecto angelical durante aproximadamente 5 minutos, antes de vomitar sobre el caro traje de Víctor. El doctor Chen y su esposa fueron los testigos. Dimitri pronunció un brindis en ruso que hizo reír a todos y sonrojar a Alexei, y yo me quedé de pie junto al hombre que me había salvado en la peor noche de mi vida y le prometí amarlo durante todas las mejores noches que estaban por venir. Nunca volví a ver a David. Me enteré por conocidos comunes que se había casado con Melissa un año después y que se habían mudado a otro estado. No sentí nada cuando me enteré, ni arrepentimiento, ni venganza, nada. Ese capítulo de mi vida había terminado. Esta era mi vida ahora. Esta mansión con sus jardines y su seguridad y la gente que se había convertido en mi familia. Este hombre que me miraba como si fuera la luna y trataba a nuestra hija como si estuviera hecha de cristal y luz de estrellas. Esta vida hermosa, complicada, peligrosa y perfecta. Mientras bailaba con mi marido en nuestra boda, con Katia durmiendo plácidamente en su cuna cerca de nosotros, pensé en aquella Nochebuena nevada en la que envié un mensaje de texto al número equivocado en un momento de desesperación, en cómo un momento fortuito lo había cambiado todo. ¿En qué piensas?, murmuró Alexe, con su mano cálida en mi cintura. En cómo envié un mensaje de texto al número equivocado. Al número correcto, corrigió, acercándome más a él. El único número que importaba, coincidí. Y mientras la música crecía y el sol se ponía sobre nuestra nueva vida juntos, finalmente comprendí lo que significaba estar en casa. No un lugar, una persona.